Nietos de veteranos de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué historias les contaron sobre su participación en la guerra? La única historia que nos contó el abuelo fue que su escuadrón marchaba para interceptar al enemigo y no se detenía por nada. Vio un pequeño pueblo que subía por la carretera, cerró los ojos por lo que pensó que era solo un segundo, con la esperanza de que pudieran detenerse incluso por solo 30 minutos. Y cuando abrió los ojos, su escuadrón ya había pasado por el pueblo y se estaba muy por detrás de ellos. Dudó que estuviera realmente dormido, pero estaba tan agotado que sufrió de hipnosis en la carretera en sus pies y simplemente no registró nada durante un par de horas. Se negó rotundamente a hablar de combate. Mi abuela era una niña pequeña en Berlín en la Segunda Guerra Mundial. Su hermana mayor murió en la guerra tratando de protegerlos. Nos dijo que tenía que esconderse en refugios como cosas debido a las bombas y que no hablará del combate que tengo. Ella todavía odia el cuarto, no por las razones, sino por el estruendo de los fuegos artificiales y literalmente cierra las puertas y cierra todas las persianas y puertas y todo. Mi abuelo era artillero de torreta de bolas en un B-17, derribado sobre Linz, Austria, y se convirtió en prisionero de guerra hasta el final de la guerra. Contó muchas historias al respecto, y de hecho fue grabado por un proyecto de entrevistas a veteranos en 2002. Mi abuela tenía una gran historia sobre un agradable día de verano en 1945, cuando el sol salió 2 veces, la prueba de la bomba atómica, Somos de Nuevo México. Mi abuelo fue derribado en la Francia ocupada. Pasó el resto de la guerra en un campo de prisioneros nazi. Más tarde, entrenó a pilotos para la guerra de Corea. Lo conocí toda mi vida y nunca me dijo nada de esto. En su funeral, todos contaron parte de la historia que conocían. Al final de la velada, todos habíamos aprendido un poco más sobre él. En mi caso, escuché una historia sobre una persona increíble que me ayudó a criarme. Pero hasta donde yo sabía, solo jugaba golf y miraba béisbol en la televisión por diversión. Mi abuelo era uno de los Rangers de Derby, luchó en África y fue hecho prisionero en Italia después de que su avión fallara en la Argelia y se lanzaron en paracaídas hacia territorio enemigo. Estuvo prisionero durante unos 4 años, le dijeron a su esposa que estaba muerto y cuando finalmente llegó a casa, ella estaba comprometida con un hombre nuevo. Dejó al chico nuevo y volvió con mi abuelo, nunca volvió a ser el mismo después de la guerra, según me han dicho. Muy mal y tranquila, me dijeron que casi lo matan en un pelotón de fusilamiento, pero el ametrallador detuvo a la persona la próxima vez que se quedó sin munición y dejaron vivir el resto. Dijo que los alemanes eran decentes con ellos, pero los italianos eran brutales. Mi abuelo estaba en un barcaminas aliado. Dijo que todos siempre actuaban con dureza, pero todos estaban aterrorizados. En un momento, un torpedo pasó justo entre su barco y el barco vecino. El capitán literalmente se rompió los pantalones. Ese barco y su tripulación terminaron siendo parte de la invasión del día de Normandía. Es genial que él fuera parte de eso. Mi abuelo estaba en un barco como parte de la escolta de dragaminas durante el día. Dijo que estaban allí en la oscuridad de la mañana, tan cerca de la costa que se podía oír roncar a los alemanes. Nunca habló mucho sobre esto hasta el último día de aniversario por el que estaba vivo. Su trabajo principal era limpiar las minas para los barcos de invasión. El objetivo secundario era luego bombardear la costa y limpiar la mayor cantidad posible de alambre de púas. Una vez que abrieron las armas terrestres no tardaron en comenzar a disparar de regreso, por lo que se alejaron pero se quedaron para ver cómo sucedía la invasión. Los dragaminas se apoderaron de la mayoría de las minas, pero no pudieron atraparlas todas, y vio como uno de esos diminutos botes de desembarco volcaba sobre una. Dijo que estaba lo suficientemente cerca como para ver volar a trozos de gente, y que era lo peor que había visto. Hasta ese momento no estaba en roles de combate. Mi abuelo estaba en el frente occidental, fue capturado por los alemanes y mantenido en un campo de prisioneros de guerra en Francia durante menos de una semana. La resistencia francesa organizó una redada en el campo, liberando a numerosos prisioneros de guerra, incluido él. Luego pasó el resto de la guerra escondido con la resistencia francesa. Me han dicho que esto consistía principalmente en dormir, fumar poros y jugar al golf por la noche con palos y pelotas talladas a mano. Mi abuelo era operador de radio en un barco en el Pacífico. Me lo contó una vez porque le pregunté y seguía hablando durante aproximadamente una hora sobre estar en la Marina de los Estados Unidos y la Segunda Guerra Mundial. Mi papá estaba en la habitación con nosotros. Cuando nos fuimos, mi papá dijo que era la primera vez que escuchó a mi abuela hablar sobre estar en la guerra. Esto fue en 2018. Lo mismo aquí. El abuelo era operador de radio en un bote PT. Supuse que eso no significaba roles de combate, pero tengo su viejo cuchillo de combate y definitivamente hay manchas de sangre en el mango, así que... Mi otro abuelo tuvo el mejor trabajo en la Segunda Guerra Mundial. Estuvo destinado en Panamá como instructor de acondicionamiento físico, también conocido como salvavidas. Su trabajo consistía en vigilar una playa que estaba protegida por una red para tiburones.
La playa tenía mareas bastante graves. Durante la marea baja, la parte superior de la red estaba unos 6 pies fuera del agua. De todos modos, un día, un tipo nadó hacia la red durante la marea alta. La agarró y se congeló. Cuando bajó la marea, el tipo quedó atrapado en el aire de la red, por lo que el abuelo tuvo que remar un bote y golpearle los dedos con un remo hasta que se cayó al bote. También conocí a mi abuela en Panamá. Él era un hombre alistado y ella un oficial. Una noche estaban fraternizando cuando una patrulla del ejército dobló por la calle por la que caminaban. Sabía que ella se metería en problemas por el incidente que él. Así que pensaba rápido. La empujó a un callejón oscuro antes de que se hicieran. Resultó que en realidad era un tramo de escaleras de cemento. Afortunadamente, ella lo perdonó. No mi abuelo, pero mi ex tutor de alemán era de Alemania y vivió la guerra. Me dijo que durante las redadas en su pueblo fue bueno escuchar las explosiones, ya que significaban que las bombas no alcanzaron su refugio. Además, después de la guerra, los aliados hacían que todos los adultos vieran películas que mostraban la muerte y el mal que sucedía en los campos de concentración. Mucha gente pensó que era propaganda de Hollywood al principio, porque no podía creer que las atrocidades fueran reales. Si los adultos no veían las películas, no podían recibir sus raciones. Mi abuela estaba en la guardia de incendios en Manchester, Reino Unido, durante el bombardeo. Me describió cómo, cuando sonaron las sirenas antiaéreas y todos bajaron a los refugios, ella y su amiga tuvieron que salir con una manguera y una bomba de estribo para tratar de apagar los incendios. Eso es literalmente todo el equipo que tenía para combatir una tormenta de fuego. Las bombas incendiarias fueron diseñadas para atravesar los techos de los edificios sin prenderles fuego, pero a veces no atravesarían, en cambio rodarían por el techo y se atascaron en la cuneta. Cuando eso sucedió, el trabajo de mi abuela consistió en subir una escalera y empujar la bomba con un palo para sacarla de la cuneta y llevarla al suelo, donde se podía ocupar de ella. Ella dijo que los hombres con los que estaba en la guardia de incendios no subirían por la escalera porque eran demasiado pesados para la escalera y podrían romperla. Durante el día trabajó en una fábrica de bombas en un equipo conocido como Escuadrón Suicida, debido a la frecuencia de accidentes fatales. Ella tenía 20 años en ese momento. Ella era mi heroína. Soy de Alemania. Mi abuelo tuvo que ir a la guerra cuando tenía 16 años en 1944. Hablaba muy poco de la época. Era un Flakhelfer, básicamente ayudando a la artillería. Fue capturado por las fuerzas rusas unos meses después y un prisionero de guerra durante, creo, 4 o 5 años. Tenía que ser una experiencia increíble. Literalmente no tener nada que comer durante mucho tiempo, gente comiéndose las suelas de sus zapatos, gente comiendo una sopa hecha de agua y básicamente nada más. Gente que comieron a otros habitantes que murieron o estuvieron a punto de morir. Era prácticamente un niño, pero ya había estado en la guerra y estuvo preso algunos años. Todos podemos tener tanta suerte si no hemos experimentado algo así en nuestras vidas. Mi abuela estaba en la resistencia belga. Hablé mucho con ella sobre la guerra después de la muerte de mi abuelo, quien no quería que se mencionara la guerra en absoluto. Entonces, desde los 12 años hasta los 16 fue cuando falleció. Hice muchas preguntas. Desafortunadamente no estaba lo suficientemente informado para hacer mejores preguntas. Lo loco que me costó entender fue el hecho de que perdió a 2 hermanos y a su padre por los bombarderos aliados, y no por la ocupación alemana. Lo que hace que sea mucho más impresionante que se uniera a la resistencia. Lo sé, que tuvo una aventura con un piloto inglés que fue derribado y luego pasó de contrabando a través de Francia a España, así que sospecho que eso era parte de su trabajo en la resistencia. Le pregunté qué había sobre el Holocausto y dijo que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Conocí a una familia judía en su calle que un día estaba allí y al día siguiente no, pero nunca hizo preguntas porque la gente se mudaba constantemente de la ciudad a regiones más rurales. En uno de sus viajes a España se llevó a casa a un belga que huyó de un campo de trabajo en Austria colgado debajo de un tren, y ese hombre era mi abuelo, así que una vez de vuelta en Bélgica se trasladaron a su granja donde lo mantuvieron escondido. Sirvió en Francia y fue evacuado de Dunkerque, sirvió en el norte de África y luego en Italia. Nunca hablaba nada de eso, excepto de pasada, y era una persona muy alegre y despreocupada. La única vez que mencionó explícitamente su servicio fue cuando estábamos viendo un programa de televisión en el que se hablaba de la liberación del campo de concentración de Bergen-Belsen por parte de los británicos. Todo lo que realmente dijo fue: yo estuve allí. Esta vez fue la única vez que lo recuerdo visiblemente enojado. No dijo nada durante el resto del día. Tuve que aclarar que él era parte del esfuerzo de limpieza y apoyo británico de otros miembros de la familia. Los negadores del Holocausto pueden joder hasta el final. Mi abuelo se lastimó la rodilla en el entrenamiento antes de que el día D terminara sin desplegarse. Los militares se lo trasladaron a trabajar en los trenes de prisioneros de guerra en los estados, ya que podía hablar alemán.
A menudo hablaba sobre los impresionados que estaban los prisioneros de la guerra con esto aquí, y otras conversaciones que tuvo. Estuvo muy interesante. Mi abuela, por otro lado, estuvo detenida en un campo de prisioneros ruso porque era éticamente alemana, pero su familia había vivido en Europa del Este durante algunas generaciones. Por lo que mi madre sabe, escapó de un campo de prisioneros con la ayuda del médico del campo y huyó hacia el oeste. Desafortunadamente, a mi abuela no le gustó hablar sobre este periodo de tiempo, por lo que no conocemos todos los detalles, ya que ella y su amiga con la que experimentaron esto fallecieron. Entonces, mi abuelo quería ser infante de marina. Cuando comenzó la guerra, dio a conocer su preferencia a la junta de reclutamiento local. Sin embargo, él era el jefe de correos en su pequeña ciudad y también el único que podía facilitar el examen de servicio civil y escribir boletos de tren para cualquiera que desea trabajar en las plantas de fabricación de guerra. Así que durante todo 1942, 1943 y 1944, la Junta lo pasó por alto. Finalmente, en el verano de 1945, la Junta de Reclutamiento cedió y el 14 de agosto lo subieron a un tren para el entrenamiento básico. El 15 de agosto, Japón se rindió, sacaron a mi abuelo del tren y lo enviaron de regreso a casa. Siempre lamentó perderse la guerra. Sin embargo, creo que su familia estaba feliz de que no participara en la invasión de Japón, que si hubiera sucedido, hubiera sido muy sangrienta. Mi abuelo estuvo en la marina mercante antes de unirse a la armada. Aparentemente solo le contó a mi padre una historia sobre su experiencia en tiempos de guerra. Me dijeron que mi abuelo conducía un tipo de lancha de desembarco que llevaba a las tropas a la orilla. Al principio de la guerra se les dio la orden de descargar las tropas a cierta distancia de la playa porque la marina estaba preocupada por los obstáculos en el agua y las minas en la playa. Desafortunadamente, la distancia fue demasiado grande durante su primer aterrizaje y fue testigo de cómo muchos hombres se ahogaron antes de que pudieran llegar a la playa, por lo que desobedeció sus órdenes y arrojó a los hombres directamente a la playa. Pensó que los hombres merecían una oportunidad de luchar en la playa en lugar de ahogarse antes de que pudieran luchar.